Hola de nuevo, me alegro que estén visualizando este video. En esta ocasión trataré de dar un breve recorrido por la historia de Veracruz entre los años de 1920 a 1940. Es decir, analizaremos concretamente el Veracruz post-revolucionario, los hombres más destacados, políticas e ideologías predominantes en nuestra entidad. Es por ello que los invito a acompañarme en este análisis. Como primer punto, deseo ubicarlos en el contexto nacional para que sea más fácil la comprensión de las ideas que iré desarrollando. Teniendo esto en cuenta, recordemos que en 1920 la división revolucionaria ya era un hecho. Carranza había sido asesinado y Adolfo de la Huerta lo estaba sustituyendo en el cargo de ejecutivo. Asimismo, en esta fecha es cuando inicia el grupo de los sonorenses en el poder, con de la Huerta, Obregón y Calles. Posteriormente tendremos el Maximato, en donde Calles se posiciona como el jefe máximo de la revolución e institucionaliza sus decisiones mediante el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Un poco más tarde tendremos el cardenismo, es decir, la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, en donde el tema agrario toma un papel primordial que repercutirá en el resto de la República. Entrando al territorio veracruzano, nos encontramos con Adalberto Tejeda, quien fue gobernador de 1920 a 1924. Sin embargo, antes de seguir, señalaré brevemente la vida de este individuo. Él nace el 28 de marzo de 1883 en Chicontepec. Su actividad revolucionaria inició en 1913, influido por los ideales maderistas. Posteriormente apoyó a Carranza y estuvo bajo las órdenes de Cándido Aguilar, lo que lo llevó a establecer comunicaciones con los principales jefes revolucionarios. Adalberto Tejeda enfrentó a problemas administrativos y políticos, por lo que tuvo que destituir a funcionarios aguilaristas propios del régimen anterior. De igual manera buscó autonomía con respecto a Guadalupe Sánchez, quien era el jefe de operaciones militares de Veracruz. Para ello, Tejeda había logrado consolidar una estructura política y militar lo suficientemente fuerte, lo que lo llevó a acercarse con Calles, quien lo apoyó. Y pues recordemos que Calles se va a posicionar como uno de los jefes máximos de la revolución, ¿no? Entonces, esta cercanía le da una cierta influencia tanto política como social. Con tan solo 6 meses de haber logrado tomar posesión de su puesto, había logrado cambiar mediante elecciones extraordinarias a 45 presidentes municipales y nombrar juntas de administración civil en 52 poblaciones. Para ello tuvo que implementar todo tipo de medidas, incluidas las milicias. Posteriormente, en el año de 1922, se presenta el movimiento inquilinario, el cual tiene su raíz por el aumento desmedido de los alquileres de viviendas, lo que motivó a los porteños a unirse en el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, quienes argumentaban que ya no pagarían las rentas porque lo que cobraban era demasiado caro. Este movimiento lo encabeza Herón Proal junto con anarcosindicalistas y comunistas. Este sujeto, Herón Proal, posteriormente sigue pues teniendo conflictos con el gobierno de Tejeda. Y bueno, es expulsado del país porque decían que él era extranjero y pues simplemente lo eliminan de la escena política. Tejeda, como cualquier otro presidente, buscaba el apoyo de la dividida sociedad veracruzana y encontró en el campo la respuesta ideal. Para ello, favoreció la creación de ejidos y el repartimiento de tierras, propios ideales de la revolución. Para 1921, el gobierno veracruzano había publicado un texto titulado ¿Cómo podrán los pobres obtener sus tierras?, en el cual se explicaba el procedimiento para tales dotaciones. En este contexto aparecen importantes líderes sociales como Úrsulo Galván y Manuel Almanza, a quienes Tejeda manda llamar para marzo de 1923, fecha en la cual
se dará la formación de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz. Esta liga tendrá un papel relevante en la vida política, económica y social de nuestro estado, pero esto lo mencionaré más adelante. En lo que concierne a las reformas agrarias, estas tuvieron todo tipo de respuestas negativas por parte de los hacendados y terratenientes, quienes en ocasiones se levantaron en armas. Sin embargo, las milicias campesinas ayudaron al gobierno a sofocar tales levantamientos. Para septiembre de 1921, la Guardia Civil se componía de un batallón de caballería y 3 de infantería, con 272 hombres y 87 oficiales, quienes recorrían las poblaciones de Jalapa, Alvarado, Misantla, San Andrés Tuxtla, Zongolica, Coscomatepec y Alto Tonga. Este grupo favoreció la aparición de otros grupos armados no reconocidos, los cuales representaban una amenaza para el Ejecutivo, por lo que Obregón trató de disolverlas, pero con la rebelión de la Huertista en 1923 se fortalecieron y se multiplicaron. Cabe destacar que la lucha de la Huertista aparece porque Obregón decide que quien lo sucederá en la presidencia de la República será Plutarco Elías Calles y no él. Entonces Adolfo de la Huerta hace una gira por Hidalgo y posteriormente se traslada a Veracruz, donde tiene un mayor número de adeptos. En 1923, Guadalupe Sánchez, el jefe de operaciones militares de Veracruz, se une a Adolfo de la Huerta. Cabe destacar que Sánchez contaba con el apoyo de propietarios urbanos y rurales, así como importantes empresarios, es decir, tenía contacto con las élites locales. Ante este movimiento, Tejeda mantuvo leal a Obregón y Calles, quienes pues eran los que estaban en la presidencia, ¿no? Bueno, Obregón en la presidencia y Calles a punto de asumirla, por lo que decidió sofocar tal lucha armada junto con la Liga de Comunidades Agrarias, misma que ya le mencioné antes, que se forma también en 1923. Esta liga se reunió en los primeros días de 1924 en Plan del Río para elaborar un documento de Barrancas del Plan del Río, el cual señalaba que mientras estuviera presente la rebelión de la Huertista, se convertirían en una jefatura de campesinos armados cuyo líder sería Úrsulo Galván. Ante estos hechos, la Liga Campesina se posicionó como una institución de poder fuerte en Veracruz y el tejedismo se nutrió de esta fama también, por lo que Adalberto Tejeda volvería al escenario político más adelante. Posteriormente tenemos a Heriberto Jara Corona, quien gobierna de 1924 a 1928. Aquí conviene señalar que la cercanía con la CROM, su papel destacado en batallas pasadas, el apoyo de la Liga Campesina, sus posiciones de izquierda y su antigua amistad con Tejeda permitieron a Heriberto Jara ser el candidato que continuara con los proyectos radicales en la entidad veracruzana. Dentro de los problemas que enfrentó el gobierno jarista, tenemos que carecía de dinero y entonces el presidente Calles exigía el pago de impuestos atrasados por las compañías petroleras. También se presentó el incremento de impuestos a prediales y sobre todo a comerciantes, generando descontento social. El pago impuntual de algunos trabajadores, entre ellos los pertenecientes al magisterio, lo que provocó que se perdiera la confianza de los veracruzanos. Asimismo, tenemos las pugnas entre las centrales obreras y la recesión económica que anticipaba la crisis de 1929. Por otro lado, en abril de 1927 se creó en la ciudad de Orizaba la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz, que sería la principal central de trabajadores en la entidad. De igual manera, su gobierno se destacó por proponer la modernización a través de la educación y la cultura. Ejemplo de ello es la aparición del estudiantismo. La relación de la Liga con el gobierno jarista dejó de ser tan armoniosa como lo fue con Tejeda. La lentitud con la que se llevó a cabo el reparto de tierras molestó a los campesinos
y para 1927 el Estado estaba prácticamente en bancarrota y sufría un descontento por parte del Ejecutivo. Los maestros, molestos por el atraso de sus salarios, lanzaron a huelga, lo que provocó eco en el territorio. Posteriormente, el 28 de septiembre de 1927, se preparaba un golpe de Estado para destituir a Jara. De esta manera, un día después, es decir, el 29 de septiembre de 1927, llega como sustituto Abel S. Rodríguez, quien era un maestro y político de Jalapa que había detenido cargos importantes en Chihuahua y se recuerda por preparar todo para el regreso de Adalberto Tejeda. Esto gracias a las modificaciones constitucionales que se habían hecho para que Obregón volviera a reelegirse y Tejeda aprovechó también. Por lo anterior, tenemos a Adalberto Tejeda en la gubernatura nuevamente de 1928 a 1932. Su llegada trajo consigo oposición de los campillistas, de sectores empresariales, propietarios terratenientes, el clero local. Todo esto eran personas pues con una cierta posición económica pues favorable, pero que se oponían al regreso de Tejeda, que él había promovido el impulso del reparto agrario, favoreció a campesinos, entonces pues lo veían como una gran desventaja, también con el clero local, porque en este contexto se va a llevar también la guerra cristera y Adalberto a ser uno de los allegados a Calles, como ya lo mencioné. Además, Adalberto se apoyó de diputados tejedistas como Lindoro Hernández, quien era compañero de armas de este mismo sujeto, Eligio Tejeda, que era primo del gobernador, Gonzalo y Luis Vázquez Vela, Tomás Pérez Mortero, Adolfo Montiel, Luis Franco, Manuel Almanza y Carolino Anaya. El 3 de marzo de 1929 estalló una rebelión militar encabezada por José Gonzalo Escobar y Jesús Aguirre, quienes se oponían a la designación de Pascual Ortiz Rubio. En el puerto de Veracruz, Aguirre toma la región y se dirige a la capital, por lo que Tejeda, junto con la Liga Campesina, organizaron milicias veracruzanas para sofocar a los rebeldes. Aquí vale la pena destacar el importante papel de la Liga Campesina, por lo que el 24 de abril de 1929 el gobierno estatal logró la aprobación de una ley de cuerpos sociales de defensa en la que se estipuló que estos dependerían del ejecutivo local. De esta manera, sin ser un partido oficialmente constituido, gracias a las alianzas políticas, formaron un partido de facto, el más importante de Veracruz, o por lo menos el más importante de esa época. Entre las acciones tejedistas de esta segunda fase destacan 4. La búsqueda de concentración de obreros y empresarios para salvar a la industria de la quiebra. La reformulación de planes y tratados para lograr un programa educativo socialista en las escuelas. El enfrentamiento con la Iglesia Católica, provocada principalmente por la Guerra Cristera, y el impulso al reparto agrario. Para el periodo de 1932 a 1935 aparece como gobernador Gonzalo Vázquez Vela. Él era miembro destacado del grupo tejedista. Con la salida de Adalberto, ocupó la presidencia del estado. A Vázquez Vela es a quien le toca presenciar toda una serie de configuraciones políticas y económicas en el estado. Por ejemplo, a partir de 1932, la Liga Campesina ya no recibía subsidios del gobierno y le costó trabajo sostenerse. Asimismo, en esta misma liga se presentaron rupturas internas, pues los grupos regionales y locales presentaron diferencias entre ellos. Aquí vale la pena señalar que al ser una organización poderosa atrajo un gran número de personas que en ocasiones solo velaban por sus intereses y su integración a las milicias dificultó aún más las cosas. Es decir, lo que había surgido como una organización meramente social para ayudar a los grupos más desprotegidos,
también atrajo a algunos terratenientes o campesinos que poco a poco se fueron haciendo de riquezas o de posiciones sociales, lo que dificultó las relaciones. Por otro lado, en diciembre de 1932, en el estado se vivió un proceso de desarme, esto con el fin de debilitar las fuerzas sociales muy activas en la entidad. Para ello participaron el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez, Plutarco Elías Calles y Pablo Quiroga, quien era secretario de Guerra y subsecretario de Marina. Asimismo, también tenemos a Miguel M. Acosta, quien era el antiguo jefe militar de Veracruz. Es este último individuo quien encabeza la verdadera ocupación del centro, con 6.000 elementos, cuyo objetivo era el de cortar la capacidad de movilización o por lo menos reducir su peligrosidad. Es por ello que Acosta divide a Veracruz en 11 sectores: Misantla, Alto Tonga, Jalapa, Coatepec, Cardel, Veracruz, Huatusco, Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla. Siguiendo esta línea de dificultades que atravesó el gobierno de Vázquez Vela, tenemos que inició el proceso de devolución de tierras en manos campesinas a los propietarios que habían sido afectados, generando un descontento social mayúsculo, pues representaba la derrota del proyecto radical. Es decir, como la devolución de tierras a los indígenas no siempre fue un proceso rápido, se optó por una dotación de tierras provisionales. Sin embargo, posteriormente surgieron conflictos legales, lo que pues resultó en lo mismo, ¿no? Se devolvieron las tierras a los antiguos propietarios. De igual forma, para 1933 se fortalecieron las guardias blancas, las cuales en ocasiones peleaban al lado del ejército federal. Es decir, las guardias blancas eran este grupo militar que era contratado por los propietarios y terratenientes y que peleaban en contra de los campesinos. De manera paralela, se restituyen a los campesinos que tienen puestos en el ayuntamiento, pues se dice que son ignorantes y salvajes. Por todo lo anterior, se mermó el ánimo y unidad de Veracruz. La liga está dividida, los campesinos de nuevo habían perdido sus tierras y tenían la atención del gobierno nacional para evitar que se levantaran en armas. El grupo tejedista se encuentra fraccionado también y bueno, aparecen opositores. Dentro de los opositores de Vázquez Vela se encontraban los senadores Manlio Fabio Altamirano, Arturo Capillo Seide y Carlos Darío Ojeda, quienes apoyaban a Cárdenas para la presidencia de la República y buscaban expulsar a los tejedistas veracruzanos del PNR, esto ante las aspiraciones de Adalberto Tejeda a la silla presidencial de la República. Ante tal situación, Vázquez Vela se refugió en la Mano Negra, la organización paramilitar mexicana vinculada con caciques y propietarios veracruzanos que lideraba Manuel Parra Mata. Este individuo era un ex trabajador minero de Pachuca y tuvo contacto con las personas más radicales, matando a quienes le estorbaban. Lo que quizá desató la inconformidad es que en 1933 el gobernador Vázquez Vela se presenta al cumpleaños de Manuel Parra, en plena persecución del movimiento campesino. Gonzalo Vázquez Vela no concluye su gestión porque Cárdenas, el entonces presidente de la República, lo llamó a hacerse cargo de la Secretaría de Educación en el periodo de 1935 a 1940. El 3 de julio presenta su renuncia como gobernador y lo sustituyen dos individuos. El primero de ellos es Guillermo Rebolledo, quien está en el cargo del 4 de julio de 1935 al 19 de septiembre de 1935, quien era ex procurador general del Estado y muy cercano a Vela. Es por ello que a Guillermo Rebolledo le toca
la preconvocatoria del PNR para los candidatos y la plantilla. Se presentan algunos hombres destacados como Eduardo Hernández Cházaro, Joaquín Muñoz, Adolfo Ruiz Cortines, Francisco Ochoa Zamudio, Manlio Fabio Altamirano y Juan Soto Lara. Mientras que para los senadores figuraban Luis Vázquez Vela, Miguel Alemán Valdés, Manuel Olmos Ríos, entre otros. Posteriormente aparece Ignacio Herrera Tejeda, un antiguo revolucionario que había peleado bajo las órdenes de Zapata y Villa respectivamente, y que gobernó del 19 de septiembre de 1935 al 30 de noviembre de 1936. Es durante su cargo, en específico el 2 de mayo de 1936, que el PNR designa como candidato oficial a Altamirano. Este sujeto maneja su campaña con un discurso de izquierda, teniendo el apoyo de buena parte de los sectores sociales de la entidad. Es por ello que algunos autores, como Erasmo Hernández, sostienen que el binomio Altamirano-Alemán Valdés contaba con un triunfo casi seguro. Sin embargo, esto no fue del agrado de todas las personas, sobre todo del grupo conservador, pues preveían que Altamirano sería un radical que llevaría a Veracruz a un caos social y económico. Es por ello que unos días antes de la elección, Altamirano es asesinado en la Ciudad de México el 25 de junio de 1936. Algunos sostienen que fue obra de la mano negra que ya mencioné. Todo ello llevó a una reestructuración del Senado y del PNR veracruzano. Aquí conviene destacar que las dos facciones políticas principales, los altaminaristas, es decir, los allegados de Altamirano, y los aguilaristas, tienen algunas diferencias. Los primeros proponen a Manuel Zorrilla Rivera, mientras que los segundos proponen a Miguel Alemán Valdés. Es este sujeto quien recibe el apoyo del cardenismo, pues había sido él quien había coordinado la campaña presidencial del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, obteniendo, como ya sabemos, muy buenos resultados. Miguel Alemán Valdés gobierna de 1936 a 1939. Este gobernador destaca por ser el primero de los representantes veracruzanos en no haber participado en la revolución o en los procesos armados post-revolucionarios. Aunque se decía simpatizante de los ideales revolucionarios, no los había defendido mediante las armas. Él proponía una legislación modernizadora y una justicia social. Con Miguel Alemán Valdés se da de alguna manera una continuidad en los ideales del carrancismo, el cual había sido interrumpido por Tejeda, gran aliado de Obregón. Esto porque, pues como ya lo mencioné, Miguel Alemán Valdés era un actor civil, no había participado en guerras previas y tenía una idea distinta de este cambio social que necesitaba tanto Veracruz como posteriormente lo implementaría a nivel nacional. Antes de continuar con lo que presentó o representó la llegada de Miguel Alemán Valdés a la gobernatura de Veracruz, quisiera hacer un breve recorrido por su vida para conocerlo un poco mejor. Por ello tenemos que nace en Sayula, un lugar cercano a Cayucan, en 1903. Estudia la primaria en Orizaba y la preparatoria en la Ciudad de México. En 1928 se recibe como abogado por parte de la ahora UNAM. Él apoya a los necesitados desde su posición. También por su profesión se involucra con la política y los negocios, lo que lo lleva a practicar la vida política desde una perspectiva empresarial en el futuro, despreciando pues la movilidad social tan presente en estos años. El 1 de diciembre de 1936, Miguel Alemán toma posesión como gobernador y el evento es transmitido por la radio a todo el estado. En esta toma de poder tuvo lugar en el Estadio Jalapeño.
En su gobierno se ordenó la creación de dos importantes oficinas, la de Caminos, que se encargaría de las redes de comunicación para facilitar el transporte de mercancías, y la de Asuntos Indígenas. De igual manera, se propuso la creación de Departamento de Trabajo, la unificación de sociedades campesinas y obreras. Es con este gobierno que de cierta manera, después de la revolución, Veracruz empieza a modernizar. Sin embargo, tampoco podemos caer en generalizaciones porque sabemos que no se dio este progreso o no llegó la modernidad a todos los rincones del estado, solo fueron ciertas partes y pues tampoco fue tan rápido. En 1939, Miguel Alemán Valdés deja la gobernatura del estado para coordinar la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho. De esta manera sale de la gobernatura, pero ya había consolidado una figura política bastante fuerte, muy importante, que posteriormente le serviría en su ascenso a la presidencia de la República, ya con un grupo alemanista bien definido. Recapitulando un poco, con la salida de Alemán Valdés, por la coordinación que emprendería hacia Ávila Camacho, queda en su lugar Fernando Casas Alemán, quien gobernaría del 6 de abril de 1936 al 30 de noviembre de 1940. Este sujeto era originario de Córdoba, estudió Derecho en la Ciudad de México e inició su vida política al lado de Miguel Alemán. Su administración en Veracruz fue básicamente administrativa, pero satisfactoria, pues aportó los instrumentos legales para la instrucción académica y la ley del inquilinato. También es en esta etapa de la historia cuando va a aparecer otra de las figuras relevantes del pasado, es decir, con las elecciones que se acercaban en 1940, hay algunos disturbios en el centro del territorio por los conservadores veracruzanos, encabezados por Juan Andreu Alzamán, quien vería frustrados sus planes gracias a la aparición de Adolfo Ruiz Cortines, pero de él hablaremos más adelante. A manera de conclusión, puedo mencionar que los primeros años después de la Revolución Mexicana en Veracruz se vivió una época en donde los representantes políticos entablaron buenas relaciones con el Ejecutivo. Se trataron de llevar a cabo los ideales de la lucha armada, como la repartición de tierras y la organización de masas de campesinos y obreros en sindicatos y ligas que los protegieran. Asimismo, afloraron las ideas relacionadas con el socialismo y anarquismo surgidos en Europa, pero que permearon la sociedad mexicana y también la sociedad veracruzana. Puedo agregar que con el paso del tiempo las sociedades van cambiando y por ello también las necesidades, exigencias y las leyes deben ser otras. Ejemplo de ello es la gobernatura de Alemán Valdés, quien al ser un civil trató de modernizar la región aplicando otros métodos más actuales. Hacer este recorrido con ustedes ha sido bastante satisfactorio, espero me hayan entendido. Los veré en la próxima, muchas gracias.